Dependo de ti, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que seas tú quien hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 41. Bueno, estaba dando el anuncio de la cena de acción de gracias, ¿no? Para el mes de diciembre, para que no olvidemos este día tan importante que como iglesia podemos darle gracias al Señor, podemos adorar a Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice la palabra del Señor allí en Isaías 41, verso 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Vamos a volverlo a leer a la 1, a las 2 y a las 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien, esa es una promesa hermosa que encontramos en la palabra de Dios. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas la hemos citado, en algún momento de nuestra vida la hemos leído, hemos orado, nos ha fortalecido en algún momento. Pero yo quiero hablarle de la historia que está rodeando esta promesa de Dios aquí en Isaías capítulo 41, versículo 10. Y resulta que esta promesa se encuentra en una serie de capítulos que encontramos en el libro de Isaías a partir del capítulo 40 hasta el 48, donde Dios busca a su profeta para hablarle a la nación de Israel. La nación de Israel en este momento se encuentra en el cautiverio. Recuerden la historia de Israel. ¿Cuántos recuerdan esa parte de la historia de Israel? Que Israel, a causa de su pecado, dividió el reino. El hijo de Salomón dividió el reino en dos naciones. Hubo una nación muy próspera que fue la nación de Judá. Otra nación, se formó la otra nación de Israel. O sea, Israel vino a ser dos países. Uno se fue destruido por los asirios y otro fue llevado cautivo por los de Babilonia. Durante 70 años ellos fueron, digámoslo de esa manera, secuestrados por la nación de Babilonia. Y siempre estaban pensando: ¿cuándo regresaremos a nuestra tierra? ¿Cuándo volveremos a ser libres? Pero mientras estaban en cautiverio, imagínense lo que ha podido ser la vida de una nación, 70 años cautivos, viviendo como esclavos en una nación extranjera, en una nación extraña, en otro pueblo. Imagínense todas las cosas que puede pasar en la cabeza de las personas mientras están allá. No estaban alegres, el contexto no era de alegría, el contexto no era de felicidad, el contexto, al contrario, era un contexto de amargura, era un contexto de tristeza, era un contexto de estar como en una desazón, como asombrados. Era un pueblo que amaba a Dios, era un pueblo que adoraba a Dios, eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahora se encuentran cautivos. Hay temores, no hay esperanza, y Dios envía profetas, entre ellos a Jeremías. Ahí está esa hermosa promesa de Jeremías 29:11, donde él le dice a esta nación: los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de paz y no de mal. Vivan, les dice el Señor, dejen que sus hijos se casen, construyan casas, proyéctense. Dios dándole aliento a esta nación para que siguiera adelante. Pero en Isaías, a partir del capítulo 40, ustedes van a encontrar que Dios le envió alrededor de 5 mensajes que encontramos allí. Yo solamente voy a hablar de uno, porque el tiempo no nos da para hablar de los 5 mensajes que Dios le da a partir del capítulo 40 a la nación de Israel.
Pero Dios le habla en el capítulo 40, le habla de la grandeza de su persona. Dios le dice a Israel, miren quién soy yo. Ellos están allá llenos de desesperanza, llenos de amargura y están llenos de temor y de desánimo. Por eso el versículo que acabamos de leer, lo que busca ese versículo es que la nación de Israel no tema y no se desanime. ¿Qué quería Dios? Que no tuvieran temor y que no se desanimaran. Eso es lo que dice Isaías 41:10, que no teman y no desmayen, o sea, no se desanimen, no tengan temor y no caigan en desánimo. Y para que ellos no cayeran en esto, Dios le habla a la nación de Israel y lo primero que le dice es en el capítulo 40, le dice, miren la grandeza de mi persona. Ahí es donde ustedes van a encontrar versículos donde el Señor dice, ¿a qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Aquí que las naciones son como gotas de agua. Si han leído ese pasaje ahí en Isaías 40, cuando Él dice que saca su ejército a todo cuenta y llama por su nombre, eso está en Isaías 40. ¿Qué le está diciendo el Señor a la nación de Israel? Yo soy grande. Yo soy grande, no te olvides de cuán grande y cuán soberano soy yo. En el capítulo 42 y 43 le habla de su perdón, de la grandeza de su perdón y de la misericordia que Dios tiene para con los pueblos que se arrepienten y le buscan. En el capítulo 44 al 45 le habla de las grandezas de sus promesas para que ellos no dejen de creer en las promesas de Dios. En el capítulo 46 al 48 Dios le habla de la grandeza de su poder, de cuán poderoso es Dios, cuán grande es Dios. Pero en el capítulo 41, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, Dios le habla de la grandeza de sus propósitos, de la grandeza de sus propósitos. Y es, cuando estaba estudiando esto, decía, qué propicio es para nosotros entender esto o poder estudiar esta parte. Porque recuerden el propósito que Dios tenía con la promesa de Isaías 41:10, que no tuvieran ¿qué? ¿Y qué? Oh, bendito Dios. A ver, que no tuvieran ¿qué? ¿Y que no qué? Se desanimaran. Y para eso le explica todo lo que les acabo de decir. Pero en el contexto, en el capítulo 41, le está hablando de su propósito. Y Dios le dice cosas, por ejemplo, en el versículo 1, dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense entonces y hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él a las naciones y le hizo enseñorear de los reyes, entregó a sus espadas como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Pregunta el Señor allí. En el versículo 3 dice, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Y aquí está una profecía hablando de un emperador que Dios levantó, que se llamó Ciro. Y este hombre Dios lo levantó con mucha autoridad. Fue un hombre que conquistó naciones, que se levantó, construyó un gran imperio, destruyó pueblos, pero también Dios luego a estos imperios vuelve y los derrota. Del versículo 4 hasta el versículo 8 Dios habla de lo inútil que son los ídolos, porque todas estas naciones paganas se levantaron. Todas estas naciones paganas se levantaron con autoridad, con fuerza, y derribaban a otras naciones, las destruían, e Israel estaba viendo esto. Pero también estas naciones, Dios se burla de sus ídolos, porque fueron naciones que en medio de la crisis confiaron en sus ídolos, pero luego estas naciones caen por tierra. Y Dios lo que le dice a la nación de Israel, yo estoy tratando de parafrasear un poco todo el capítulo 41 porque no lo podemos leer todo, pero Dios después lo que hace es mostrarle a Israel y decirle, Israel está viendo esto, y Dios le dice a Israel, mira, yo levanto
emperadores, pero también destruyo naciones. Yo puedo hacer que imperios se levanten, pero también puedo hacer que caigan. Yo tengo el control de lo que viene y de lo que ha de venir. De generación en generación yo tengo el control de todo. Miren, por ejemplo, me gusta esta parte de las generaciones. Vamos a leerlo allí en el versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Dice, yo el primero y yo mismo con los postreros. O sea, el Señor le está diciendo a Israel, yo soy el que levanto a los fuertes, yo los destruyo, yo tengo el control de las generaciones primeras y de las generaciones postreras. En el capítulo 23 y en el versículo 21 al 24 ustedes van a ver que Dios le dice, yo anuncio, ¿cuál de sus ídolos puede anunciar lo que ha de venir? ¿Cuál de ellos puede hablar del futuro? ¿Cuál de ellos puede hablar de las cosas que vienen? Soy yo el que tomo el control de todas las situaciones para cumplir mi propósito. Para cumplir mi propósito. Y yo decía que a mí me gustó, me ministró esto mientras estudiaba, porque hoy en día, en el contexto que estamos viviendo, es nuevamente relevante para nosotros entender la grandeza de los propósitos de Dios en nuestras vidas y en las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Aquí lo que dice es, yo tengo el control de todo. En pocas palabras, te resumo el capítulo. Dios está diciendo, yo tengo el control de todo. Yo levanto naciones, yo las derribo, yo levanto hombres, los derribo. Sus ídolos no pueden hacer eso. Sus ídolos no son nada. Eso es lo que el Señor está diciendo allí. Y le está diciendo a Israel, tú estás viendo todo esto, pero quiero que tú entiendas que yo hago todo esto porque tengo un propósito. Hoy nosotros estamos viendo situaciones que están golpeando el mundo entero. Lo de la pandemia, sea cual sea el origen de ella, si fue provocada por los hombres, si fue realmente un producto de los animales, si fue la conspiración china o rusa, lo que usted quiera, no sé usted en qué teoría quedó cautivo, la que usted quiera, sea cual sea, todo está bajo el control y el dominio del Señor. Entienda que todo lo que pase y todo lo que venga, porque eso es lo que el Señor está diciendo allí, todo lo que pasa, todo lo que venga, todo lo que suceda con Julano, suceda con Mengano, todo va a obrar y va a encaminarse hacia el propósito que yo tengo. Hacia el propósito que yo tengo. No importa quién se levante, no importa qué suceda, no importa qué esté pasando, quién lo diga, quién lo crea, cómo lo digan. Dios dice, todo termina encaminándose en lo que yo quiero hacer, en mi propósito, en mis planes. Todo termina encaminándose en el propósito soberano de Dios. Ahora, cuando entendemos esto, que Dios está diciendo, hey, a mí nada me toma por sorpresa, hey, nada se está saliendo de mis manos, hey, nada me tomó a mí desprevenido. Cuando entendemos eso, es que en la promesa de Isaías 10 toma mayor relevancia. ¿Por qué? Porque en medio de todo el caos, uno ve el caos, hermanos, y el caos tiende a atemorizarlo a uno. ¿O no? Ahora estamos viendo precisamente la naturaleza, cómo golpeó a San Andrés Islas y el Caribe, hermanos, y estamos todos allí pues orando y pidiéndole a Dios por esa nación y todo lo que ha pasado, terremotos y todas estas cosas, y uno no puede, hermanos, dejar de pensar y decir, bueno, de alguna manera todo se está acercando al cumplimiento de las profecías, a todos se está acercando a los planes que Dios tiene. Y uno ve esto, hermanos, y ve la naturaleza, y la naturaleza atemoriza, ¿o no?
¿Cuántos de pronto en junio, en plena cuarentena, no estaban planeando, ay, ojalá estuviéramos en cuarentena en San Andrés, ¿sí o no? Pero ahora, ¿cuántos no agradecieron no estar por allá en ese momento? ¿Sí o no? Porque la naturaleza atemoriza y llena de miedo, y el temor trae desánimo, porque el temor hace perder la esperanza, hace que tú no veas un futuro, hace que tú no veas un panorama hacia adelante. Cuando todo es un caos, tú te quedas en los problemas. Durante la cuarentena, alguien nos llegó a la casa, una pareja, y nos decían, habían escuchado una prédica de tantas que se dijeron por internet, y un predicador muy famoso dijo, esto ya es el fin, dijo así. O sea, ya está, de estas a ver si salimos de esta. Así me dijeron que él dijo. Yo la verdad no he visto la prédica. Pero no, pastor, es que Julano dijo que ya a ver si salíamos de esto, porque esto ya era el fin. Y ellos llegaron asustados, atemorizados. Me dice, yo tengo planes con mi vida, yo quiero casarme y yo quiero vivir, y cómo así que ya vamos ya esto se va a acabar. Y yo le dije, bueno, primero fui crudo en decirle algo. Mira, si Dios tiene un plan, va a estar por encima de tu plan. O sea, no creas que Dios va a detener todo para que te cases. O sea, si Dios tiene un plan, lo va a cumplir por encima de nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le dije, pero la verdad es que yo no creo que ya, digamos, el día de mañana es el rapto y ocurre, o puede ocurrir, no estoy diciendo que no creo esto. Lo que digo es que la humanidad ha pasado por peores cosas que las que nosotros estamos enfrentando, y no por eso el mundo se acabó, o todo dejó de existir, o todo llegó a un fin. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que sí quiero resaltar es la reacción de él, llena de temor y de preocupación y de desesperanza, que vino al corazón de ellos en este momento. Y es lo que ha pasado hoy en día con muchos creyentes, que a razón de todo lo que se está viviendo, en su corazón se ha llenado de temor, y muchos de ellos han caído en desánimo, en desaliento, como han perdido como el entusiasmo y la pasión y la fuerza para seguir buscando a Dios. Y es allí precisamente, recuerden a quién Dios le dio esta promesa. ¿A quién se la dio? A Israel. ¿Y cómo estaba la nación de Israel? Cautiva. ¿Ustedes creen que estaban contentos? No, quizás estaban desanimados, pero Dios le da a ellos esa promesa, y esa promesa dice en Isaías capítulo 10, le dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. El propósito de esa promesa era que la nación de Israel, en medio de todo lo que estuvieran viviendo, no sintieran temor y no se desanimara. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana a nosotros? Tú, a pesar de todo lo que veas, a pesar de todo lo que suceda, a pesar de las cosas que vengan, las presentes y las por venir, no temas y no te desanimes. Se fueron. No, te lo digo una vez más, a pesar de lo que veas, de lo que ya hemos visto y de lo que estamos viviendo y de lo que probablemente lleguemos a vivir el día de mañana, no temas y no te desanimes. ¿Por qué? Porque nada se ha salido de las manos de Dios. Todo está encaminado a que se cumpla su propósito. Y si para que el propósito de Dios se cumpla, tienen que suceder cosas como las que vivimos, hermanos, Dios las va a permitir. Pero aún así, Él seguirá teniendo el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú, hermano, no temas y no desmayes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a estar seguros en el Señor? Primero que todo, vamos a ir allí al versículo 8. Dice, pero tú, Israel,
siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dice el Señor que no vamos a tener temor porque nosotros somos escogidos por Dios. Tú haces parte de un pueblo que Dios escogió. Él le está diciendo, mira, las naciones, es que por el tiempo no leemos todo Isaías. Ojalá usted pueda leer Isaías 41 en su casa, y si lo puede leer en varias versiones mejor. Pero usted va a ver que Dios le está diciendo a Israel, vean todo lo que está pasando en la humanidad. Vean cómo he derrotado a este emperador, cómo lo levanté, cómo lo arruiné, cómo los ídolos no pudieron hacer nada. Pero Dios le dice, pero tú, versículo 8, dice, pero tú, amén. ¿A cuántos lo pueden hacer más personal y decir, pero yo, pero a mí? Dice el Señor, siervo mío eres tú. Siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Y eso, hermanos, debe enseñarnos a nosotros que aunque el mundo esté tomando un rumbo, contigo las cosas van a suceder de manera diferente. Contigo las cosas van a suceder de manera diferente. Así Dios permita que enfrentemos las situaciones. Así Dios permita que atravesemos por cosas. Dios dice, tú eres mío, a ti yo te escogí. Tú eres escogido por Dios. En medio del caos, tú haces parte del pueblo escogido por Dios. Tú eres especial para Dios. Y esa era la nación de Israel. Dios le habla literalmente esto a la nación de Israel y le dice, ustedes ven cómo van a caer naciones, pero ustedes son escogidos míos. Ustedes son escogidos míos, a pesar de que yo haya permitido que ustedes vayan cautivo a Babilonia, ustedes son míos. Y estoy permitiendo eso porque hay un propósito en ustedes que se va a cumplir. Y aunque Dios permite cosas y situaciones en nosotros, tú no puedes olvidarte que contigo Dios trata de manera diferente a la que trata con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, Dios dice, no temas ni desmayes, tú eres mío, tú eres escogido mío. Somos parte de un pueblo que Dios eligió, en cuya elección nosotros no tenemos nada que ver, pero sí tenemos que responder. O sea, Dios te escogió por su gracia, por su misericordia, porque aquí pudieran estar cualquier otras personas y no nosotros. Pero Él nos escogió a nosotros por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no tenemos nada que ver en la elección, pero sí tenemos que responder a esa elección de Dios. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Si Él nos está llamando a nosotros para que seamos su pueblo, para que Él sea nuestro refugio, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Huyendo de Él? ¿Refugiándonos en otras cosas? Las otras naciones fueron destruidas porque cuando atravesaron esas situaciones construyeron ídolos y se enfocaron en esos ídolos para confiar en ellos. Pero Dios dice, a ti te escogí para que en medio de las crisis tú te apoyes en mí, confíes en mí. Entonces, no tenemos que ver en la elección, pero sí tenemos que responder a esa elección. ¿Y cómo vamos a responder? Haciendo lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tú fuiste escogido para confiar en Dios. Tú fuiste elegido para honrarlo a Él en medio de los tiempos. Para vivir, quizás otras personas en medio de todo esto, hermanos, están confiando en otras cosas, apoyándose en otras cosas, y cuando el mundo empiece a atravesar por situaciones más difíciles, buscarán otros ídolos, pero tú y yo fuimos escogidos para apoyarnos y confiar siempre y plenamente en Dios, totalmente en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también dice allí, no solo escogidos por Dios, sino que también dice el verso 9, porque te tomé de los confines de la tierra
y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. Dice la palabra del Señor, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. Verso 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Fuimos escogidos, no fuimos rechazados, no solo escogidos y apartados por Dios, sino elegidos para tener comunión con Dios y para contar con su presencia en todo momento. Dice la Biblia, yo seré tu Dios. ¿Por qué no voy a temer? Porque primero soy elegido por Dios y segundo porque su presencia está conmigo cada día. Hermanos, en medio de todo, cualquier situación que estemos viviendo, yo lo puse en planos generales con lo de la pandemia, pero todos nosotros atravesamos cada uno en particular sus situaciones. Ahora, ¿cómo respondemos a ella? ¿De qué somos conscientes nosotros? ¿Somos conscientes de que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias? No, yo no los escucho convencidos. ¿Somos conscientes de eso? Somos conscientes de que Dios no te deja, hermanos, de que Él está allí contigo, que Él es tu Dios. Yo creo que eso debió habernos emocionado un poco más, porque hermanos, el que controla todo el universo te está diciendo, tú eres mío y yo soy tuyo. ¿Cómo darle cabida al temor y al desánimo cuando Él me está diciendo, tú eres mío y yo soy tuyo, yo estoy contigo, tú cuentas con mi presencia? Tú cuentas con mi presencia. ¿Cómo darle cabida al temor cuando Él me está diciendo que Él está conmigo? Él es mi Dios. Hermanos, los otros se levantaban ídolos para confiar en ellos y hacían sacrificios que para agradarlo y para que supuestamente sus ídolos actuaran a favor de ellos. Mire la gracia de Dios, que tú y yo no tenemos que hacer nada de eso. Y Dios mismo dice, yo te llamé y te escogí a ti para que yo sea tu Dios, para yo ayudarte a ti. En medio de las presiones tú puedes venir y confiar en mí, aunque haya un caos en el mundo. Aunque haya un caos en el mundo. Es nuestro Dios. Amén. Tercero, ¿por qué confiar en Él, hermanos? Contamos con su presencia y contamos con su ayuda permanente. Dice el Señor allí en el verso 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Wow, hermanos. Yo le pregunto, ¿esa palabra siempre tendrá para usted alguna condición? ¿Usted nota que allí hay algún limitante en esa palabra siempre? ¿Ve usted allí un limitante? No. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Aló? ¿Qué está diciendo el Señor? Siempre. Siempre es en todo momento. O sea, en la pandemia nos ayuda el Señor. Sí, hermanos, si viene algo peor, ¿nos ayudará el Señor? En la mañana Dios te ayuda. En la tarde deja de ayudarte. ¿Qué dice Dios? Siempre te ayudaré. Pregunto, cuando nos desanimamos muchas veces, una de las cosas que dejamos que el desánimo haga eco en nuestro corazón es el pensar que en ese momento Dios no está allí con nosotros. Muchos nos hemos desanimado al pensar, Dios no está aquí con nosotros. Y imagínense a ellos cuando fueron llevados cautivos y estaban en Babilonia. Israel estaba en una amargura tan tremenda. A mí me sorprende un salmo donde los babilónicos, los de Babilonia, le dicen a los de Israel, oigan, ¿por qué no cantan las canciones que ustedes cantaban? Canten unos de esos coritos, que ustedes tienen unos coritos bonitos, cántenlos. Y los israelitas se miran entre ellos y dicen, oye que cantemos. ¿Qué vamos a andar cantando cuando nuestras casas fueron quemadas, nuestras mujeres fueron violadas, nuestros esposos los mataron?
¿qué les vamos a andar cantando? Dice, ojalá el día que Dios venga o que caiga sobre ellos venganza por lo que nos hicieron, les vaya tan mal que ojalá les estrellen sus hijos contra las paredes. Eso decían los israelitas. Imaginen la amargura en la que estaban, el desánimo tan terrible en el que estaban. Y a ellos fue a quien Dios les dijo, no teman ni desmayen. Les dice el Señor, siempre te ayudaré. Pero ellos podían decirle, entonces ¿por qué nos dejaste caer en manos de los babilónicos? Para que el propósito que Él tenía con ellos se pudiera cumplir. Y hay situaciones que Dios las permite en tu vida para que el propósito que Él tiene contigo se pueda cumplir. Y son tan grandes los propósitos de Dios, escucha esto, son tan grandes los propósitos de Dios, hermanos, con nuestras vidas, que a veces puede permitir situaciones que quizás nosotros no entendemos. Pero lo que Dios está haciendo es todavía mucho más grande que lo que nosotros podemos llegar a pensar o a imaginarnos. El Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro vio que el Señor se iba a humillar, a tomar la posición de un esclavo y lavarle los pies, le dijo, a mí no me lava los pies. Y el Señor le dijo, Pedro, lo que estoy haciendo ahora tú no lo entiendes, tú lo ves como algo de humillación, tú lo ves como una labor que yo no soy digno de hacer, pero te digo, si yo no hago esto, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Cuando Pedro entendió eso, le dijo, Señor, báñeme. O sea, ya no solo los pies, la cabeza, las manos. A veces Dios permite situaciones en nuestras vidas que quizás son humillantes, que quizás, hermanos, nos cuestan lágrimas, nos pueden costar lágrimas. Pero, hermanos, detrás de eso Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Eso no quiere decir que Dios deje de ayudarte. Eso no quiere decir que Dios deje de estar contigo. Él dice aquí, siempre te ayudaré. Wow, hermanos, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Yo no sé usted, pero bueno, a mí me emociona pensar en esto. Siempre te ayudaré. Y es que el enemigo a veces le quita estas palabras a uno de la cabeza y le hace pensar a uno, hoy Dios no me está ayudando. ¿O no? En esto Dios me dejó solo. En esto estoy solo porque Dios no me está ayudando. No, Dios dice, siempre te ayudaré. Y termino con esto. Y esa es la parte que más me gusta de este pasaje. Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, verso 10. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren lo que dice el Señor allí. Siempre te ¿qué? Y siempre te ¿qué? Te sustentaré. ¿Saben, hermanos? Cuando yo leo esto, yo siento que Dios es como si dijera, yo te tomo en mis brazos. Para mí, eso no está en la Biblia, ¿no? Pero yo siento que es como si Dios le dijera a uno, te tomo en mis brazos y te llevo desde el principio hasta el fin y no te suelto. O sea, siempre te voy a sustentar, siempre voy a estar contigo. Y es maravilloso pensar en esto. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo dijo, aquel que empezó en ustedes la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar. Jesucristo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días estaré con ustedes. Los otros tenían ídolos y el Señor se burla de ellos porque le dice, ¿quién de ellos puede controlar las generaciones? ¿Quién de ellos puede anunciarlo por venir? ¿Quién de ellos les puede hablar a ustedes cosas futuras? Le dice el Señor a ellos. Pero ustedes, le dice el Señor, ustedes me tienen a mí y yo a ustedes siempre los voy a ayudar y siempre los voy a sustentar. Ese es Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Por eso el Señor dice, no temas y no te desanimes. No importa lo que pase, no importa lo que veamos, no
se levanta el día de mañana. Da tristeza, pero durante ese tiempo, hermanos, ver gente que ha dejado de venir a la iglesia no por temor a contagiarse, por temores a persecución, por temores que el anticristo, que la marca de la bestia. Hermano, literalmente estoy cansado de decirles que lean bien la Biblia, porque yo veo, hermano, gente que se atemoriza por la marca de la bestia, cristianos atemorizados. Yo le digo, la marca de la bestia se la pondrán a personas que no aman a Dios, que no aman a Dios. Un cristiano que ha entregado su vida al Señor no le pondrán eso. A un cristiano que ama a Dios y vive para Dios no lo marcarán. Lea el contexto donde habla de la marca de la bestia, y es de gente que odia al Señor, no la gente que lo ama. Pero sin embargo usted ve cristianos asustados con eso, que no, que está el anticristo, que no, que es que ya lo van a censar para una persecución. ¿Qué Dios tiene, por Dios? ¿Cuál es el Dios que tiene? Lea Isaías 40, se lo dejo de tarea, hágala. Lea Isaías 40 y va a ver que Dios dice: a todos los saco las estrellas, saco a las estrellas, y a cada una de ellas las llamo por su nombre, dice el Señor. Y dice: tal es la grandeza, la soberanía de nuestro Dios. Entonces, hermanos, no va a demonizar que esto es el nuevo orden mundial, que esto es una conspiración de los chinos, que estos son los rusos. Hermanos, el que sea, el que sea, el que se levante, se levantará porque Dios lo permite. Y cuando se levante, a ese que se levanta, Dios lo encamina para que en medio de lo que él haga se cumpla el propósito de Dios. Pero tú no temas, porque tú eres de Dios. A ti el Señor te escogió. Él ha dicho: soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré. Él empezó en ti la buena obra, Él la termina. Él la termina. ¿Usted cree que usted es cristiano y ha podido mantenerse en la vida cristiana por sus fuerzas? No, hermanos. Si dependiera de nosotros, no duraríamos un día en la fe. Si dependiera de ti y de mí, no duraríamos un día en la fe. Hermanos, si estamos aquí, es por la gracia de Dios, es por el favor de Dios, es por su misericordia. Y cuando lleguemos allá, ¿por qué cree que dice la Biblia en la adoración celestial? Dice que los ancianos arrojaban sus coronas delante de Él. Todos esos reconocimientos que se le da a la iglesia, y la iglesia se quitará sus coronas y le dirá: Señor, son tuyas, porque todo lo que somos es gracias a ti. Nada es nuestro, todo nos lo has dado tú por tu infinita misericordia. Es Él, hermanos. Él es el que te ayuda. Cada logro en tu vida, cada logro en tu casa, en tu familia, es por Él. Siempre te sustentaré, dice el Señor. No deje que el temor entre en su corazón y el desánimo en su vida como cristiano por lo que usted está viendo. No deje que entre en su corazón. No deje, confíe en que Él tiene el control de todo. Él sigue teniendo el control. No te desanimes por lo que ves en tu casa. Quizás han venido situaciones difíciles, adversidades. Recuerda, siempre estoy contigo, te dice el Señor. Siempre te ayudo. Quizás las deudas, lo financiero te abruma. Dios aún en eso dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios y yo te escogí a ti. Ese es nuestro Dios. Yo creo que esta promesa está en tu corazón en este día. Y que tú salgas de este lugar, hermano, y no olvides esto. No lo olvides, por favor.
Ponte sobre tus pies en esta mañana. Yo quiero que tú puedas confiar en tu Dios en este día. Que tú puedas confiar en Él. Él está contigo, Él es tu ayuda. Él ha dicho: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Señor, gracias. Estamos aquí, oh Dios, en este día adorándote, dándote gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias. En este tiempo, Señor, a ti te adoramos y te bendecimos. Padre precioso, ciertamente, Señor, como nación hemos vivido situaciones, Señor, difíciles. Y quizás también hemos enfrentado situaciones difíciles a nivel de familia, a nivel personal, Señor. Quizás también hemos atravesado